Hola a todos, hoy vamos a aprender a comentar en el curso de CSS. Vamos a poder comentar cualquier archivo. Primero lo que vamos a hacer es abrir nuestro editor de código que estamos utilizando. En la clase anterior aprendimos a poner el estilo de tres maneras diferentes a nuestra página web. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aprender a comentar. Por ejemplo, si nosotros abrimos nuestra página web con Live Server, ya les expliqué en el video anterior cómo descargar la extensión. Para aquellos que no tengan descargado la extensión, pueden ver el video anterior. Esta parte nos muestra pues, ¿no? los estilos que le hemos puesto a nuestro archivo index.html en el archivo style.cs, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es que si nosotros, por ejemplo, queremos comentar nuestro código, lo podemos hacer de dos formas diferentes. Por ejemplo, al poner simplemente en la parte del HTML, que sería el index.html, vamos a poner, por ejemplo, este signo, después vamos a poner de esta manera y después vamos a completarlo de esta forma. Dentro de acá nosotros vamos a poner, por ejemplo, el código que ya hemos hecho, y en esta parte al poner control más S ya lo guarda. Si nosotros abrimos nuestro navegador no nos muestra nada porque está comentado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a poner, por ejemplo, que nos muestre algo en nuestra página web al momento de abrirle en nuestro navegador. Hoy aprenderemos a comentar en el curso de CSS. Ponemos control más S para guardar los cambios, y en esta parte ya me muestra que nos aparece en el navegador lo que hemos puesto en la etiqueta 1 dentro del contenido. Hoy aprenderemos a comentar en el curso de CSS, pero en esta parte nos jala los estilos, ¿no? O sea, nos muestra el estilo, en este caso el color de fondo y el color del texto, ¿no? Para comentar, por ejemplo, un archivo en nuestro o código en nuestro archivo style.css, lo primero que tenemos que hacer es poner, por ejemplo, de esta manera. Vamos a poner un comentario multilínea que es barra, asterisco, y por último vamos a poner su cierre, que es asterisco y barra. De esta manera nosotros como comentamos en un archivo con la extensión CSS. Ahora, si abrimos nuestro navegador, nos muestra de que los estilos no se están aplicando porque el código está comentado. Si nosotros quisiéramos descomentarlo, simplemente lo sacamos, el comentario multilínea, ponemos control más S y nos muestra, ¿no? Por último, hay otra forma de comentar el código. Si nosotros, por ejemplo, en esta parte jalamos la etiqueta P, por ejemplo, y jalamos y ponemos otras etiquetas P con el mismo contenido y lo guardamos, nos muestra un montón de cosas. O sea, el valor, ¿no? Un gusto tenerlos aquí de las etiquetas P. Supongamos que nosotros queremos comentar de una forma rápida. Lo que podemos hacer es seleccionar todo y vamos a poner control más K más E. De esta manera nosotros comentamos de una manera rápida, y para descomentarlo vamos a seleccionar todo y vamos a poner control más K más U, y de esta manera nosotros descomentamos nuestro código, ¿no? Lo mismo pasaría acá en el archivo style.css. Por ejemplo, seleccionamos todos y ponemos control más K más C, y de esta manera pues como comenta todo de una manera rápida, ¿no? Y para descomentarlo vamos a poner control más K más U de esta forma. De esta manera es como nosotros hemos aprendido a comentar en archivos tanto index.html, que sería la extensión HTML, y el archivo style.css, que sería el otro archivo con la extensión CSS. Seguiré subiendo más videos, nos vemos hasta la próxima.
Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.